con el fin de que posteriormente podamos volver sobre la información que, que hemos compartido y también para aquellas personas que no, por alguna razón, pues no han podido estar presentes ahora. Entonces, no sé, ahí me ven, ahí me escuchan. No se ve bien, profe, pero sí se escucha. Espérenme, a ver, no sé qué pasa por acá con la cámara porque la tengo encendida, pero no sé qué me pasa por acá porque no la veo bien. Denme un minutico, vamos a resolver esto, a ver si podemos hacerlo. A ver. Bueno, no sé qué pasó, ya les comparto mi pantalla, a ver si por ahí sí se puede ver un poco mejor. Mm, Permítanme un minutico. Bueno, no sé si ahí me pueden ver ahora sí. Ay, a ver qué pasa por acá. Bueno, me confirman por favor si ahí pueden ver mi pantalla, si están viendo mi presentación sobre competencias del estudiante Liley. Sí, señora. Perfecto. Voy a cerrar la cámara porque no sé qué pasa, pero creo que ustedes no me están viendo, ¿verdad? No, profe, se ve negro. Es que acá no sé por qué no me permite. Acá tengo encendido y aparentemente se ve, pero creo que no me están viendo por allá. Bueno, ahí ven mi presentación, ¿verdad? Que eso es lo importante. Entonces ya comenzamos nuestra grabación también. Bienvenidas o bienvenidas a este espacio, porque todas somos mujeres. Bienvenidas a este espacio en el cual vamos a hablar acerca de las competencias del estudiante Liley. Y pues esta temática tiene como principal objetivo pues apoyar el desarrollo de la tarea número 4. Entonces, tenemos aquí un objetivo que es apropiarnos de las competencias del programa para proyectarlas en la práctica como futuros docentes. Creo que pues este aspecto es fundamental en este proceso de formación que estamos llevando a cabo. Teniendo en cuenta que la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés o LILEI tiene el objetivo de formar docentes capaces de responder a los retos de la globalización. Entonces, ese elemento es fundamental que lo tengamos presente. Esta actividad de
aprendizaje número 4 o tarea número 4 nos propone identificar las competencias, reflexionar sobre el rol docente y proyectar un mapa de sueños. Entonces vamos a ir enfocándonos poco a poco en esta parte. Bueno, vamos a comenzar por mirar un poco qué son las competencias. Entonces, las competencias, pues es un tema que se ha abordado bastante en los años recientes y hace referencia a, a este conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Miren que ya hay 4 elementos aquí para tenerlo en cuenta. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Esos 4 aspectos los están vinculados dentro de lo que son las competencias. Están orientadas a la acción ética, crítica y responsable en diferentes contextos y en la licenciatura se organizan en competencias específicas y complementarias. Recuerden que cuando hicimos la actividad de revisar la malla curricular, allí estaban presentes estas competencias a través de los diferentes cursos que desarrollamos. Entonces, vamos a partir de estas 2 preguntas. ¿Qué significa para ustedes ser un docente global? ¿Qué significado tiene ser un docente global? Entonces, la idea es que en este espacio, pues participemos, estamos en un grupo pequeño, no nos dé pena hacerlo. Si de pronto por alguna razón no pueden hacerlo a través del audio, tienen alguna dificultad con el audio, lo pueden hacer y pueden compartir sus respuestas también a través del chat. Entonces, esta pregunta es, ¿qué significa ser un docente global? Para ustedes, con sus conocimientos, con su experiencia, ¿qué significa esto de ser un docente global? Bueno, la idea es que, como les digo, participemos, compartamos experiencias, no importa si de pronto nos equivocamos, si no sabemos sobre el tema, con esos elementos que tenemos ahí a la mano, vamos a, a aportar en este espacio, porque pues se trata es de que conversemos, de que eh, nos pongamos un poco en diálogo. Entonces, les repito, si de pronto por alguna razón no pueden hacerlo eh, de manera oral, por alguna cuestión del audio, lo pueden hacer también a través del chat. ¿Qué significa para ustedes ser un docente global? Profe, Sí, buenas señora, noches. adelante. Buenas tardes para todos. Pues, Tardes. Ginert Lisset. Gina Lisset, Huefano Gil, sí, señora. Mucho gusto conocerlos. Profe, pues, bueno, si quiere de pronto enciendo cámara, voy a encender cámara pues, para hablarles. Ok, buenas noches, ¿cómo están? Muy Eh, bien, para gracias. mí, para mí el concepto de ser un maestro, un docente competitivo a nivel global, se refiere a ser una persona capacitada, preparada, con mucho sentido humano, mucho conocimiento para compartir y abierto a cualquier reto y a cualquier situación que se presente en el camino, que sea idóneo e integral para impartir el conocimiento a cualquier tipo de persona que lo necesite y a cualquier tipo de persona que esté interesada en capacitarse. Para mí, ser un docente global, de contexto global, es ser idóneo en todas las competencias, con conocimiento fresco, con conocimiento actualizado, pero sobre todo con mucha voluntad y mucha calidad humana. Bueno, muchas gracias. Esa es una excelente respuesta porque mira cómo has recogido muchísimas cosas aquí de lo que significa ser un docente, que a veces cuando nosotros empezamos a estudiar en una licenciatura creemos que simplemente en este caso, por ejemplo, vamos a aprender inglés y vamos a enseñar inglés, pero además de enseñar inglés, el inglés es como el propósito, ¿no? Pero mira todo eso que tú acabas de mencionar que está aquí detrás de lo que significa ser un docente global, es pensar en el otro y ese otro es el estudiante que tiene una diversidad de
posibilidades, de formas de aprendizaje, de ritmos de aprendizaje, dependiendo de la región del país en donde esté ubicado, por ejemplo, dependiendo de cómo ha sido su nivel de formación anterior. Entonces son muchos elementos para tener aquí en cuenta y gracias por esa respuesta. ¿Qué desafíos se enfrentan ustedes como profesores de inglés hoy? ¿O qué desafíos se enfrenta un profesor de inglés hoy? Si ustedes ya lo están ejerciendo, ya están desarrollando su carrera como docentes, también pues por supuesto que toda su experiencia es muy válida. ¿Qué desafíos enfrentan los profesores de inglés hoy? ¿O a qué desafíos se enfrentan? Ya Giner nos Eh, mencionaba algunos. Sí, Dayan. pues profesora, pues como todos lo hemos notado, es como el avance de la tecnología Ok. y eso pues no sé, en un futuro nos puede estar quitando el trabajo, porque ya existen plataformas que traducen en tiempo real para videos en YouTube, para videollamadas, todo ese avance. ¿Y será que eso que tú dices sí puede llegar a pasarnos de que la tecnología nos va a quitar el trabajo? Porque eso es preocupante, ¿no? Pues como lo hemos notado, pues tiene sus pros y sus contras, pero pues asegurarlo no podría. Pero sí, como ya hay aplicaciones que traducen en tiempo real, entonces, pues porque algunos estábamos, no lo digo en la parte solo de docencia, sino como algunos teníamos el enfoque de tal vez ser intérpretes. Entonces, pues, Claro, en ese sentido sí tienes razón, la tecnología ha avanzado bastante, pero miremos que, digamos, cuando hablamos de una licenciatura como esta, hay diferentes opciones. Una puede ser intérprete, ¿sí? Y en ese sentido, pues ya hay aparatos, dispositivos, programas que hacen este trabajo con mucha precisión, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos y vamos más allá a la tarea del maestro, a nuestro quehacer como docentes, creo que pueden existir muchas máquinas, puede existir muchísima tecnología que está puesta a nuestro servicio para enriquecer ese proceso, para fortalecer esos procesos de enseñanza y aprendizaje, pero creo que la parte humana, la máquina sí puede darnos una serie de elementos y todo esto, pero la parte humana no se puede perder, ¿no? Especialmente en el caso de quienes trabajamos de manera presencial, ¿no? Creo que en esa presencialidad el eje sí es la persona, el estar allí en ese espacio real con una persona, poder mirarla a la cara, poder leer leer a esa persona desde sus propios lenguajes, ¿sí? Creo que eso no es fácilmente reemplazable a través de la máquina. La máquina nos puede dar o la tecnología nos puede dar una serie de herramientas y creo que ahí está uno de los grandes retos. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer uso de esa tecnología? Y eso es un desafío grande, ¿no? Para enfocarnos en la pregunta, ese es uno de los grandes desafíos. ¿Qué otro desafío ven ustedes o sienten que, que enfrenta un profesor de inglés hoy? Pues, profe, yo comparto un poco mi experiencia. Yo soy una persona que trabaja de manera independiente y en algún momento he orientado a chicos, a niños, en Sí, temas de lectura inicial, iniciación de lectura. Digamos que yo les enseño el ABC y cómo escribir, pero no es algo formal. Digamos que es algo que yo hago por horas. Que me dicen, bueno, de pronto colabórame con este niño, es que el niño de pronto no sabe leer, X cosa. Uno va y pues realmente siento que de mi parte he tenido buenos resultados, niños que he logrado preparar. Pero es algo informal, es algo pequeñito, tampoco es que sea, uff, no. Entonces a nivel licenciatura, uy, yo creo que puede haber muchas máquinas, puede haber mucha capacitación, puede haber puede haber muchas ganas en parte también, pero yo sí siento que hay un reto importantísimo y es el tema de que uno no solamente va a enseñar una materia, uno también va a escuchar otras personas, es complejo, uno va a conocer nuevas personalidades, a conocer nuevos pensamientos,
uno va a conocer pequeños que están creciendo o grandes en su defecto que aún no han podido superar de pronto situaciones familiares y demás. Y en este punto yo me enfoco específicamente en el estudiante, el problema del estudiante y el núcleo familiar de donde venga. Es difícil lidiar de pronto con chicos complicados a nivel de personalidad o con comportamientos complejos de entender y de paso, de paso tener que lidiar también con acudientes muy complicados y un núcleo de la sociedad que la familia que está totalmente destruido en la gran mayoría de los casos ahorita. Sí, realmente, gracias por esa respuesta también tan desde la experiencia que nos enseña bastante, ¿no? Porque precisamente estamos frente a un ser humano, lo que tú decías ahora, un ser humano con una serie de elementos alrededor, su procedencia, la ubicación del territorio, digamos, en dónde está ubicado, la conformación de su familia, toda la parte que hoy incluso es un aspecto determinante, toda la parte de el manejo de la emoción. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros preparados? Y ese es uno de los, otro de esos grandes desafíos. Tenemos, miren, la parte tecnológica, la parte de nuestra formación como docentes, el, la parte de toda esta comprensión del ser humano desde sus distintas dimensiones, porque nosotros no solamente somos eh, ese cuerpo que vemos ahí, sino todas esas dimensiones que tiene el ser humano, ¿no? Su dimensión social, su dimensión económica, la parte política, la parte cultural, que no olvidemos que cuando eso aumenta cuando estamos enseñando un idioma, en este caso pues el inglés, que no solamente enseñamos una gramática, una serie de habilidades, sino también todo esto, cómo conocemos al otro, cómo nos acercamos al otro que está de pronto en un contexto diferente al nuestro, cómo nos acercamos a ese otro que tiene una serie de carencias, una serie de necesidades, ¿sí? Y qué tan preparados estamos nosotros para, desde esa enseñanza del idioma, que es como el pretexto, lo pongo entre comillas, podamos acercarnos a esa persona y transformarla, ¿no? Entonces aquí ya vamos mirando algunos elementos para tener en cuenta a partir de esas respuestas a las dos preguntas, de qué significa ser un docente global y qué desafíos enfrenta el profesor de inglés hoy. El- Uno de los documentos que ustedes tenían allí o tienen para la tarea 4 como documento de consulta es el libro Educación, Virtualidad e Innovación, que es de la autoría del señor rector, el, el doctor Leal Afanador. Eh, Allí nos explica que la educación actual requiere algunos elementos como el liderazgo, que ustedes lo mencionaban ahora, ser líderes, ser innovadores en el sentido de cómo vamos a manejar la tecnología, cómo vamos a manejar esas diferentes herramientas desde lo didáctico, desde lo pedagógico, y también una parte clave que es el uso ético de la tecnología. No olvidemos eso. La tecnología, como ustedes lo mencionaban ahora, nos da una serie de elementos, de herramientas para lograr un mejor acercamiento, para lograr un mejor proceso de enseñanza, de aprendizaje con nuestros estudiantes, pero también, pues, debemos allí centrar nuestra mirada, enfocándonos en cómo es que utilizamos la tecnología desde lo ético, qué valor le damos a la tecnología. No podemos quedarnos simplemente en sacar una cantidad de información y copiarla, por ejemplo, en el caso de hacer o desarrollar un trabajo o una actividad y ya limitarnos a eso, sino qué implica hacer un uso ético de la tecnología. El docente, ya lo decíamos, debe ser un líder innovador, debe ser responsable, ético, flexible en el sentido de que pues debe contemplar esas diferentes posibilidades porque nosotros sabemos con mucha claridad, desde la experiencia, ustedes lo sabrán, y quienes no han tenido todavía la experiencia de contacto con los estudiantes, luego lo van a tener allí. Eh, la flexibilidad enfocada en los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Nosotros no vamos a llevar o a conducir un curso
de la misma manera exactamente para todas las personas porque no todos van al mismo ritmo. Cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente. Algunos somos de pronto más visuales, otros más auditivos, otros más desde el hacer, de la manualidad, ¿sí? Entonces tenemos uno de los elementos fundamentales como docentes es conocer a ese estudiante que tenemos allí al frente. Lo primero que nosotros hacemos cuando iniciamos un curso es eso, conocer o reconocer a ese estudiante, qué características tiene, qué potencialidades, qué dificultades también, si tiene alguna condición especial, por ejemplo, porque a todo eso que ustedes han mencionado, añadámosle el hecho de que alguien tenga alguna condición distinta, una condición como una persona ciega, una persona sorda, eh, alguien que tenga alguna dificultad con el aprendizaje, ¿sí? Entonces también cómo vamos a incluir a esa persona dentro del grupo, incluir no solamente ubicarlo dentro del mismo espacio de clase con los demás, sino cómo vamos a garantizarle un proceso de aprendizaje en unas condiciones acordes a sus propias necesidades. Esa parte es fundamental allí. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la formación integral del estudiante. Nosotros todo el tiempo hablamos de esa formación integral del estudiante y nos referimos a eso, más allá de aprender un idioma, de aprender español, de aprender inglés, de saber de lingüística, de conocer de gramática. Es eso, ese proceso de formación que vamos a, a llevar a cabo con ese estudiante, una formación integral de los estudiantes y que ese grupo de estudiantes que están a nuestro cargo, seamos capaces de sacarlos adelante a todos con las mismas condiciones, en las mismas condiciones. No uno más que el otro, ni nada de eso, sino respetando su propio proceso de aprendizaje y respetando sus propias condiciones. Mm, el rol del docente en un contexto globalizado tiene que ver con el hecho de que el profesor se convierte en un agente transformador. Entonces, ¿qué significa esto de la transformación? Que todo eso que nosotros hacemos, acompañar a ese estudiante en ese recorrido, en ese camino, haciendo uso de diferentes estrategias pedagógicas, didácticas, etcétera, generemos en el estudiante una transformación, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso de un buen liderazgo, de una capacidad de investigación y de una visión global, como ya ustedes en sus intervenciones lo mencionaron. El papel del maestro trasciende entonces la enseñanza, que hay que promover la inclusión, el desarrollo del pensamiento crítico y la innovación en esas comunidades diversas. No es lo mismo ser docente en la ruralidad que en la parte urbana, por ejemplo, o en una gran ciudad a un espacio más pequeño. Hay una serie de limitaciones, hay una serie de ventajas también, porque no vamos a hablar solo de limitaciones, sino hay una serie de ventajas también allí. Entonces, esta parte es clave que la tengamos en cuenta. Bueno, ahora que ya hemos mencionado que son las competencias, no sé si hasta acá tengan de pronto alguna pregunta o alguna inquietud o algo que queramos añadir. ¿No? ¿Todo está muy claro? Bueno, vamos ahora a centrar nuestra mirada aquí en la diapositiva que ustedes están viendo. Nos dice, las competencias en la licenciatura se organizan en competencias específicas y competencias complementarias. Entonces vamos a ir un poco más a fondo. Cuando Profe, hablamos de las... Señora, soy la única que no mira la presentación. No sé, no la veo. ¿no No están sé. viendo la presentación? Yo Espérame que sí, no sé. profe. Allá. De ¿Sí la Perdóneme, están pronto viendo? problemas de internet. sí, era mi internet. Gracias. Sí. Ah, bueno, perfecto. Gracias a ustedes. Mm, dentro de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, que forma parte de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, se establecen tres competencias disciplinares docentes. Está el dominio del inglés, el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y la capacidad de generar investigación e innovación
para resolver problemas del entorno. Entonces, miren cómo aquí ya ese espectro de lo que ustedes mencionaban ahora se va abriendo un poco más. Hay un objetivo desde la licenciatura que es preparar a los estudiantes frente a los desafíos educativos y laborales. Es decir, ustedes se están preparando para desafiar, para mm, enfrentarse a esos desafíos tanto a nivel educativo como a nivel laboral. A nivel laboral tenemos otra serie de desafíos. ¿Sí? El dominio del inglés. Entonces, ese es uno de nuestras competencias. Es el dominio del inglés. Estamos estudiando, nos estamos formando para ser docentes de inglés. Estamos por ello en una licenciatura. Entonces debemos lograr ese dominio del idioma inglés. Pero ese dominio tiene que ver con el conocimiento del idioma, nuestras habilidades y también están allí presentes las actitudes y los valores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del dominio del inglés, nos centramos no solamente en el manejo del idioma como tal, sino desde las habilidades comunicativas, hablar, escuchar, leer, escribir, los aspectos comunicativos. Pero esos aspectos comunicativos no están solos, van de la mano con una cultura. Cuando nos enfrentamos a un idioma, pues nos enfrentamos también a conocer una nueva cultura. Entonces, el idioma es el pretexto para llegar a conocer a esa nueva cultura. Entonces, allí tenemos en cuenta aspectos lingüísticos, aspectos comunicativos y aspectos culturales que son necesarios para enseñar una lengua extranjera en un contexto globalizado, que es lo que hemos venido mencionando hasta ahora. ¿Cuál sería el rol del docente allí? ¿Quién nos cuenta cuál sería, desde ese panorama, cuál sería el rol del docente en ese espacio? ¿A qué desafío se enfrentaría? ¿Cuál sería su rol allí? A ver quién nos cuenta por aquí. Nadie, no, nada, no se nos ocurre mucho. Por allí en el chat también pueden escribir. ¿Cuál sería ese rol del tutor? Si hablamos del dominio del inglés, ¿qué rol cumpliría allí el tutor? Pues ¿Inert? tú, sí, señora. Eh, pues yo pienso que el rol de nosotros viene siendo como el rol de tutores integrales, valga la redundancia. Sí, Entramos a ser educadores, entramos a ser orientadores, personas que encaminamos al conocimiento y aparte y pues adicionalmente tenemos que ser motivadores. Si los estudiantes desiste, continuar dándole como el empujón de positivo, ¿no? sí, Eh, claro. sí, y ser esa parte humana que comprenda el por qué se continúa, el por qué se siente, el por qué no se continúa, el por qué hoy se frustra, bueno, cosas por el estilo. Somos educadores, somos orientadores, somos consejeros y somos motivadores, ahí sí, coach motivacionales para que Ujú, se le abran a todos aquellos que necesitan el conocimiento. exactamente. Esa es la función, el rol del tutor. Eso se resume en dos palabras: práctica comunicativa en todo el sentido de la palabra, con todo lo que tú has mencionado, Giner, y una conciencia intercultural. Debemos ser conscientes de que nuestro trabajo, nuestro aprendizaje con el idioma inglés va más allá de aprenderlo, de saber unas estructuras. Eso es solamente una parte. ¿Para qué? Para conocer esa nueva cultura, para ir a esa nueva cultura, introducirnos, llamémoslo de alguna manera, en esa nueva cultura. Y cómo desde esa nueva cultura vamos a generar aprendizajes para nosotros también, ¿no? Porque nosotros como maestros tengan presente que todo el tiempo nos estamos formando, ¿no? No es tiempo suficiente, y ya pues lo hablo desde la experiencia, no es tiempo suficiente el periodo de formación que tenemos, lo que dura nuestra carrera o nuestro programa. Esa es solamente una partecita. Realmente nuestro aprendizaje, nuestro proceso de formación dura toda la vida.
porque cada personita de estas, dependiendo de la edad, cada persona de estas que llega a nuestra vida y a la cual vamos a acompañar en ese camino del idioma inglés, en este caso, el aprendizaje del idioma inglés, es un universo que va a entrar en contraste con el nuestro. Ahí está nuestra flexibilidad y lo que mencionábamos ahora. Bueno, tenemos aquí también el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Allí es clave lo que les decía ahora. Nosotros somos eternos aprendices. Los maestros, tal vez desde el ser humano, desde su esencia, es un eterno aprendiz que se cae, se levanta, aprende de la experiencia, se fortalece, pero siempre estamos aprendiendo. Y aprendemos de todo, de las experiencias positivas, de las experiencias negativas, de nuestros errores, de todo eso aprendemos, pero más el maestro, porque el maestro está destinado a acompañar a ese estudiante. ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo me ubico en los zapatos del estudiante, en que me pongo en los zapatos, en los pies del otro, comprendo qué es lo que el otro siente, cómo se está sintiendo, y eso me da herramientas para mirar cómo es que yo como docente voy a reaccionar frente a eso, cómo es que voy a apoyar a esa persona, a ese estudiante, cómo es que lo voy a acompañar a través de ese proceso desde mí de enseñanza y desde el estudiante de aprendizaje. Entonces, los dos no van por caminos diferentes. Yo digo, si estoy estudiando para ser docente, entonces me voy a dedicar solamente a los procesos de enseñanza. No, tengo que ir a mirar el otro lado, los procesos de aprendizaje. ¿Cómo es que el estudiante aprende? ¿Qué dificultades tiene para que asimismo, yo como docente, pueda determinar cuáles son las mejores estrategias o las más adecuadas en ese contexto para ayudarle en su propio proceso? Y por último, quiero mencionar algo aquí que es muy importante y es la parte de la investigación y la innovación. La capacidad, que nos dice acá la tercera competencia, capacidad de generar investigación e innovación para resolver problemas de su entorno. Entonces, miren que a veces cuando nosotros hacemos o pensamos en la investigación, la vemos como algo allá alejado, como algo inalcanzable, y no es así. La investigación está ahí con nosotros en el aula de clase, a partir de esos retos y de esos desafíos que se nos van planteando en cada uno de nuestros estudiantes. Si de pronto tengo dentro de mi grupo a un estudiante sordo, por ejemplo, que tiene una condición distinta a los demás, entonces ahí está mi gran reto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tener que investigar. Si no me han formado de esa manera y pues tengo que ya enfrentar la circunstancia con este estudiante, tengo que ir a investigar, a leer, a generar diferentes alternativas que me permitan primero acercarme a ese estudiante desde su propia condición. Segundo, atraerlo hacia el resto de los compañeros de tal manera que se pueda dar todo un proceso de comunicación desde esas circunstancias particulares de cada uno de los estudiantes y voy a mirar a través de esas herramientas cómo voy a resolver esa situación. ¿Qué significa resolverla? Pues darle unas condiciones adecuadas a esa persona y sus circunstancias. Entonces, ahí está todo un trabajo de investigación. Miren cómo no, así que puede ser que yo no vaya a publicarlo en ninguna revista o no vaya a hacerlo visible, pero ahí estoy como docente viviendo un proceso de investigación. Parto de una indagación, de una pregunta que me hago cómo voy a hacer frente a determinada circunstancia. Tengo un estudiante al que se le dificulta aprenderse los números en inglés. ¿Cómo voy a hacer yo para esto? Entonces ahí está, observo, me hago unas preguntas, voy, reviso la información, miro de toda esa información qué me sirve y qué puedo adecuar a esa persona para dar solución a esa circunstancia. Entonces, miren que allí está presente la investigación y también la innovación. ¿La innovación en qué sentido? En el sentido de tomar esas diferentes herramientas y cómo las voy a enfocar puntualmente en esa persona o en ese grupo específico de personas que tengo allí. Bueno, vamos ahora a la siguiente competencia, que es la competencia disciplinar. Corresponde al dominio del inglés oral y escrito
comprensión de aspectos lingüísticos, culturales y comunicativos que ya hemos mencionado, y hay una meta que es comunicar y enseñar de manera efectiva, promoviendo la internacionalización y el entendimiento intercultural, que aquí volvemos a recoger todo lo que ya hemos mencionado hace un momento. Esos diferentes aspectos de la parte sintáctica, por ejemplo, de la parte de vocabulario, de cómo organizo las palabras dentro de una frase, cómo creo un párrafo, cómo elaboro un texto, cómo hago una presentación oral estructurada. Todo esto tiene que ver con el dominio del inglés, con la comunicación, cómo me comunico con el otro de una manera efectiva, cuál es la manera más efectiva de acercarme al otro y de ayudarlo a hacer su propio proceso de aprendizaje. Promoviendo la internacionalización, estamos hablando de un docente global y el entendimiento intercultural, que luego volvemos a retomar el asunto de que el estudiar un idioma tiene que ver directamente con una cultura. Estudiar un idioma, primero, nos permite conocer esa cultura y segundo, acercarnos y saber con claridad cómo actuamos frente a esa cultura. Por ejemplo, si estamos aprendiendo inglés y nos vamos a conocer un poco más la cultura inglesa. La cultura inglesa es un poco más distante que nosotros. Nosotros somos muy dados a los abrazos, al acercamiento hacia el otro, hacia esa cercanía con el otro, a ese darle una palabra de aliento y demás, a abrazarnos, por ejemplo. En la cultura inglesa hay un poco más de distancia física con la otra persona. Entonces, esos son algunos elementos que nos van a permitir ingresar a esa cultura, conocer esa cultura más a fondo. Entonces, ahí están los aspectos comunicativos y los aspectos interculturales. Entonces, no olvidemos eso, tengámoslo siempre presente que cuando hacemos pues uso de un idioma, cuando nos acercamos a un idioma, estamos enfrentándonos a esto. Vamos a la competencia disciplinar 2, que está enfocada en nuestro rol como agentes de cambio en la enseñanza, la aplicación de estrategias tanto pedagógicas como de tipo didáctico que sean innovadoras, también la capacidad para fomentar ambientes inclusivos, colaborativos y motivadores y evaluar el aprendizaje de manera continua. Entonces miremos cómo estos 4 elementos, desde nuestro rol como agentes que van a hacer cambios en la enseñanza, van a innovar haciendo uso de diferentes estrategias pedagógicas y didácticas. ¿Cuál es nuestro rol allí? Fomentar diferentes ambientes que no sean excluyentes, sino que al contrario incluyan a todas las personas en el verdadero sentido de la palabra. Cuando hablamos de incluir, como les decía al comienzo, no es solamente ubicarlo dentro de ese grupo y decir, sí, mire, yo lo ubiqué allí dentro del grupo y pertenece al mismo grupo, sino es garantizarle que tenga un proceso de aprendizaje adecuado y en la misma medida para todos los integrantes del grupo, de manera colaborativa, porque todos aprendemos de todos, nadie aprende solito ni nada de esto, sino nosotros como docentes somos esos motivadores y generadores de espacios colaborativos en los cuales nuestros estudiantes pues vayan a desarrollarse desde sus propios procesos de aprendizaje. Y vamos a evaluar ese aprendizaje de manera continua, porque no solamente evaluamos eso, tengámoslo presente también, no solamente evaluamos al finalizar un periodo académico o evaluamos con un quiz o con un cuestionario ni nada de eso, sino que todo el tiempo estamos evaluando. Y no solamente evaluamos los conocimientos, sino todas estas destrezas, habilidades y demás que hemos mencionado, todas estas competencias. Entonces, miren cómo se nos va volviendo algo mucho más complejo, que es la tarea de la enseñanza. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Todo está muy claro? Bueno, perfecto. Por acá me dice Giner que no hay preguntas. Vamos entonces a nuestro siguiente competencia disciplinar. Recordemos que allí estamos hablando de 3 competencias disciplinares, que son las que hemos mencionado ahora. Está la número 1, que es la del dominio del inglés oral y escrito. La 2, que es ya nuestro rol docente como agente de cambio en la enseñanza.
Y la tercera, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades investigativas e innovadoras, con nuestra capacidad para identificar problemas educativos y proponer soluciones, y el uso de la investigación y las TIC para transformar la práctica pedagógica. Entonces, aquí recojo rápidamente la información porque ya pues hemos mencionado esto. Desarrollo de habilidades investigativas a partir de nuestras propias experiencias en el aula de clase, de los casos puntuales específicos de los estudiantes que tenemos a nuestro cargo. Dentro de eso vamos a identificar dificultades, necesidades y demás, y vamos a través del uso de las TIC, a través del uso de la investigación, a través de nuestro propio proceso de formación como investigadores, vamos a recoger herramientas que nos permitan, más allá de identificar ese problema, darle una solución. Y esa solución pues tiene que ver directamente con la persona implicada allí en este proceso, ¿no? La solución no es solamente para nosotros y para nuestra satisfacción como docentes, sino pues para el bienestar de nuestros estudiantes, que siempre esa debe ser pues nuestra finalidad más importante. Bueno, vamos ahora con las competencias. No me detengo más acá porque pues ya lo hemos mencionado, ustedes desde sus intervenciones también lo han hecho. Vamos ahora con las competencias complementarias de nuestra licenciatura, que tienen que ver con el perfil del docente de la licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés. Esas competencias complementarias son de 4 tipos. Están las comunicativas y lingüísticas, que tienen que ver con nuestro dominio del idioma. ¿Recuerdan ustedes cuál debe ser nuestro nivel de inglés al que lleguemos al momento de graduarnos de esta licenciatura? Alguien que nos cuente por allí. Giris Marcela, Dayan Lorena, Ginert, Karen. Alguna que nos cuente cuál es el nivel. ¿En qué nivel de inglés debemos salir nosotros para nuestra graduación? Cuando nos vayamos a graduar, ¿qué nivel debemos haber alcanzado? Acuérdense de los niveles que nos planteaba el marco común europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas. Entonces, por acá en el chat me dicen que el nivel C1, efectivamente, ese es el nivel que debemos alcanzar o debemos lograr para graduarnos. Si no alcanzamos ese nivel, pues no lo vamos a lograr. Segunda competencia complementaria tiene que ver con la parte pedagógica y didáctica. Ustedes a través de las diferentes prácticas, a través de las diferentes lecturas, de los distintos cursos, porque estas competencias no las vamos a lograr en un curso, que digamos vamos a desarrollar la competencia comunicativa, sino es en los diferentes cursos. Y cómo la integración de esos diferentes cursos nos va a dar herramientas para el conocimiento y dominio del idioma inglés, pero no solamente para eso, sino para que nos formemos haciendo uso de estrategias pedagógicas y didácticas para acompañar esos procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Están también las competencias sociohumanísticas que tienen que ver, ya Giner en algún momento lo mencionaba, con esa relación con el otro y nuestra responsabilidad social, porque nosotros como docentes debemos ser siempre el ejemplo. Nuestros estudiantes, ¿qué es lo que siguen? Pues nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, el ser ejemplo para los otros de responsabilidad, de ese compromiso ético con el uso de la tecnología, por ejemplo, del respeto por la vida, por el planeta. Y por último, las interculturales, que tienen que ver con el fomento de la diversidad y el diálogo de saberes. Entonces, ¿cómo promovemos nosotros en nuestros estudiantes esos diálogos de saberes a través de esas habilidades comunicativas, de ese fortalecimiento de las habilidades comunicativas, que nos muestren que el estudiante, por más de que sea de una región del país diferente, de que tenga de pronto un dialecto distinto porque pertenece a una comunidad indígena, que tiene determinada limitación en su forma de hablar por una condición del lenguaje, que seamos capaces de respetar esa diversidad
de utilizar unas estrategias adecuadas para fomentar esa diversidad, para mostrarle a nuestros estudiantes que no todos somos iguales, que cada uno tiene unas potencialidades, tiene unas competencias para fortalecer y cómo ese respeto por el otro llega incluso cuando tengamos diferencias. Puede que políticamente, socialmente, desde la parte económica, desde lo religioso tengamos diferencias, pero ante todo somos seres humanos que merecemos todo nuestro respeto. Entonces, a eso nos referimos aquí cuando hablamos del diálogo de saberes. De pronto tenemos posturas diferentes, divergentes con respecto a alguna circunstancia determinada y pues eso no nos va a generar discrepancias, sino lo que nos va a hacer es crecer y nos va a permitir aprender del otro y con el otro. Entonces, esas competencias comunicativas y lingüísticas nos permiten mediar el conocimiento con claridad y empatía. Las pedagógicas nos ayudan a diseñar experiencias de aprendizaje que sean significativas y las sociohumanísticas nos ayudan a promover la parte de la responsabilidad social y la ética y finalmente las interculturales que nos ayudan a fomentar el respeto por la diversidad. Entonces, esto, esto hasta aquí pues es lo que tiene que ver con las competencias complementarias. Bueno, vamos ahora a entrar y nos vamos a tomar unos minuticos para ir a esta parte de la tarea número 4. Recuerden que en la tarea número 4 vamos a centrarnos en el mapa de sueños. ¿Y a qué nos referimos cuando hacemos alusión al mapa de sueños? Este mapa de sueños, primero que todo, es una herramienta que nos va a permitir visualizarnos como profesionales en nuestro futuro. Esa es la finalidad de este mapa de sueños. Recuerden que hay diferentes programas, diferentes aplicaciones que nos permiten desarrollar un mapa de sueños. ¿Qué es lo fundamental acá y por dónde debemos comenzar? Por leer y por revisar cuidadosamente los documentos que nos sugieren allí dentro de la guía de aprendizaje o guía de actividades. Luego de que hayamos revisado esas fuentes, vamos a unas preguntas que son las preguntas dinamizadoras, para que luego sí construyamos nuestro mapa de sueños donde vayamos a visualizar o hacer visibles las competencias que queremos fortalecer. Y la otra parte que tiene que ver con nuestra reflexión desde la parte escrita, donde vamos a argumentar nuestro rol como docentes en un mundo globalizado que hace referencia a todo esto que hemos mencionado hoy en este espacio. Entonces, recordemos que hay unas preguntas orientadoras y que esas preguntas orientadoras son una guía que nos va a ayudar a hacer como esa lluvia de ideas sobre lo que vamos a desarrollar en el mapa de sueños. Una primera pregunta nos dice, ¿qué competencias quiero desarrollar como docente Liley? Entonces, ya de manera muy personal, cada uno de ustedes o cada una de ustedes va a indagar acerca de qué es lo que ustedes quieren, en qué quieren ser competentes cuando sean docentes. O si ya lo son, qué competencias pueden perfeccionar o cuáles han llevado a cabo y les han funcionado bien para ese proceso, acompañamiento del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. ¿Cómo fomentar la investigación, la innovación y la creatividad? Esa es otra pregunta. ¿Cómo cada uno de ustedes, qué propone para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad? La tercera pregunta, ¿qué estrategias va a aplicar para un aula inclusiva y diversa? Esos son situaciones a las que ya no podemos evitar enfrentarnos. ¿Con qué herramientas vamos a enfrentar esos ambientes diversos donde hay personas con diferentes capacidades, con diferentes limitaciones, con diferentes competencias por fortalecer? Y por último, ¿cuál es mi visión docente y cómo impactará en mi comunidad educativa? Entonces, como ese docente
que tiene una responsabilidad social, ¿cuál es mi visión? ¿Cómo me veo yo como docente generando impacto en esa comunidad en donde estoy, acompañando a esos estudiantes? Entonces, miren, ustedes lo que hacen es dar respuesta a partir de sus conocimientos, de su experiencia, de las lecturas de los documentos que han revisado para esta actividad, van a dar respuesta a estas 4 preguntas. Creo que son 5 preguntas, no 4, sino 5. Vamos a dar respuesta a estas preguntas orientadoras. Y luego, cuando ya tengamos esa respuesta, vamos a representar esas respuestas de manera visual, es decir, mediante imágenes. Eso es el mapa mental, es una representación gráfica de estos diferentes aspectos que ustedes ven aquí en las preguntas. Entonces, tengan presente que lo primero que hacen es dar respuesta a las preguntas. No es que primero van a hacer el mapa de sueños y luego responder las preguntas. El orden es las preguntas, las respuestas a esas preguntas, porque son las que les dan a ustedes el insumo para la construcción de ese mapa de sueños, que como les digo, es un conjunto de imágenes. ¿Sí? El mapa de sueños no va a estar lleno de textos, párrafos larguísimos ni nada de eso. Si de pronto requerimos escribir una palabra o mucho una frase, lo podemos hacer, pero más allá de eso no, es visualmente la representación de las respuestas que ustedes dieron a esas preguntas. ¿Cómo se va a evaluar esto? Entonces lo que va a hacer el tutor es tomar las dos cosas, mirar las respuestas que ustedes dieron y cómo eso se ve reflejado en las imágenes. Ahora, las imágenes no son imágenes sueltas, ni vamos a hacer un paquete de fotografías allí ni nada de eso, sino que van organizadas todas dentro de un mismo espacio. ¿Sí? Como les decía, hay en Canva, en Genial, y hay diferentes aplicaciones que les ayudan para desarrollar este proceso de construcción del mapa de sueños. Bueno, ¿qué implica? Y ya con esto vamos cerrando un poco el encuentro de hoy. Vamos dándole cierre a estos distintos aspectos y vamos recogiendo lo que hemos mencionado. Ser docente de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en el inglés, ¿qué implica? Ya lo decíamos ahora, estoy acá recogiendo toda esta información. Ser líder transformador, investigador e innovador. Las competencias son la base para trascender en la enseñanza de las lenguas y contribuir a una educación inclusiva y global. Entonces, dense cuenta que estas distintas competencias que están propuestas dentro del programa de la licenciatura, ¿a qué nos van a llevar? Nos van a dar las herramientas para acompañar esos diferentes procesos de aprendizaje de una segunda lengua, que en nuestro caso es el inglés, en diferentes grupos de personas, haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas. Miren esta frase que nos dejan aquí en la diapositiva. Formarse como docente de inglés en la UNAD es proyectarse hacia un mundo sin fronteras. Entonces, tengamos eso presente. Voy a invitarles aquí para terminar. Denme un minutico y ya les comparto algo. Tenemos por acá una actividad para que ustedes la desarrollen. No vamos a desarrollarla acá, pero ahí sí necesito sus respuestas y su participación. No importa que de pronto nos equivoquemos, no pasa absolutamente nada. La idea es que miremos qué tanto aprendimos. Vamos a hacer aquí la actividad. No somos sino 4, entonces pues vamos a desarrollarla aquí. ¿Me confirman por favor si ven mi pantalla? ¿Están viendo la actividad o están viendo, Sí, siguen viendo la señora. presentación? ¿Sí están viendo la actividad o están viendo la presentación? Ah, no, la presentación, profe. Denme un minutico acá.
A ver, espérenme un momentico porque no sé qué pasa aquí. Necesito visualizar algo. Ya, un minutico, ya me salgo de acá. Y les comparto acá para que cada uno de ustedes, acá en el chat les comparto este link. A ver. Entonces vamos a ingresar por favor a ese link o a ese enlace. Me indican por favor si pueden ingresar. Esto no es para evaluarlos, calificarlos ni nada de eso, sino simplemente para que cada uno de ustedes mire un poco qué tanto comprendió, qué tanto alcanzó, qué tanto logró con el desarrollo de estas CIPAs. Perfecto, Giner, gracias. Entonces vamos a tomarnos unos minuticos y vamos a tomar una captura de pantalla y la compartimos aquí cuando hayamos finalizado, la compartimos aquí en el chat. Simplemente para que miremos cómo ha sido nuestro desempeño y nuestro nivel de comprensión en esta actividad. Perfecto, Karen, Viviana. Muy bien. Gracias por tu participación. Ginert, también gracias. Dayan Lorena. Bueno, para finalizar, quiero que cada uno de ustedes comparta una frase o un propósito personal como
como futuros docentes, o si ya lo están ejerciendo, si ya están ejerciendo la docencia, magnífico, porque su experiencia también es muy valiosa. En una frasecita, ¿cuál sería un propósito personal como futuro docente global para que con esto cerremos ya nuestras cipas de hoy? En una frase que podamos compartir. Propósito personal como futuros docentes globales. En una frasecita y con eso ya vamos cerrando. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, vamos a mirar por acá. Giner nos está escribiendo algo. Nos dice, debemos aprender a aprender y enseñar con calidad y humanidad. Esto es excelente porque se enfoca en lo que hemos hecho hoy, ¿no? No solamente es aprender un idioma, es repetirlo y buscar que el otro repita y repita unas estructuras de pronto sin entender en qué contexto lo debe usar o cómo lo debe usar, que creo que ahí está la esencia. Karen Viviana nos dice, mi propósito es ser una docente que motive a sus estudiantes a amar lo que hacen. Esta parte es clave porque creo que ya la experiencia nos ha mostrado desde diferentes puntos, de diferentes estados, diferentes momentos, que si no partimos de amar lo que hacemos, pues creo que las cosas se van a volver un poco más difíciles, ¿no? Podemos de pronto lograr un buen proceso de enseñanza y aprendizaje, pero si no amamos eso que hacemos, pues no nos vamos a levantar cada día como con esa motivación para hacer las cosas cada vez mejor. Bueno, eh, Daniel Lorena dice, mi propósito es impulsar a otros a lograr sus sueños sin importar las barreras del camino. Siempre habrá una puerta abierta para avanzar. Otra parte clave. Ese creo que es uno de los grandes objetivos de nosotros como docentes, ¿no? Ayudar a otros, impulsarlos, voy a tomarme esa palabra porque creo que es más diciente todavía, impulsar a otros a lograr sus sueños. No importa que haya obstáculos, no importa que haya dificultades, pero siempre vamos a encontrar esa manera de lograr lo que nos proponemos. Y cierro con esta frase, formarse como docente en la licenciatura es proyectarse hacia un mundo sin fronteras, donde enseñar inglés es construir puentes interculturales. Esa es nuestra gran misión, servir de puente para comunicarse desde distintas culturas y conservando pues cada uno su originalidad, su esencia, más que su originalidad, su esencia. No sé si tengan de pronto alguna pregunta hasta aquí, algo relacionado con la tarea, con la actividad que estamos desarrollando. Por aquí, Giner dice, mi propósito es encontrar en la educación una llave para un mundo mejor. Creo que tenemos un mundo bastante difícil hoy, con bastantes heridas. Y creo que una de las herramientas fundamentales para cambiar todo esto y transformarlo es la educación. Ahí estamos completamente de acuerdo. Entonces, si hay alguna pregunta sobre la tarea, sobre el tema que abordamos hoy, recuerden que nos quedan pues otros canales de comunicación como Teams a través del chat, a través del correo interno del curso, a través del correo institucional, a través de los foros. Entonces, cualquier duda, pregunta, inquietud, comentario, siempre estaremos prestos a resolverlo desde estos espacios. Entonces, solo me resta agradecerles por su compromiso, por su responsabilidad, disculparme de nuevo por lo de la cámara porque no supe qué pasó y no supe cómo resolverlo.
ahí tengo que reconocer la ignorancia con respecto a la tecnología. Les agradezco muchísimo por su participación, por estar pues dispuestas a compartir en este espacio. Voy a detener por acá la grabación y luego acá nos va a quedar en el chat por si queremos de pronto volver sobre ella o alguna pregunta que tengamos. Muchas gracias de nuevo y les deseo que tengan un